Desconocido sostuvo relaciones sexuales con un cadáver en el metro. Universidades públicas de Florida han comenzado a colaborar con ICE. El presidente Trump reafirmó su intención de enviar a personas nacidas en los Estados Unidos a El Salvador. Johnny Depp vuelve a la gran pantalla con Date Ricker junto a Penélope Cruz. Saludos, gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta emisión de Noticias al Día. Fanny Luna les acompaña y les saluda en nombre de todo nuestro equipo. Iniciamos con esta información escalofriante, y es que tras la muerte de un hombre en un tren del metro de Manhattan, un desconocido se topó con el cadáver y tuvo relaciones sexuales con él y lo robó. Posteriormente, un segundo hombre robó el cuerpo, según informaron fuentes policiales. Además, la policía busca a ambos hombres y publicó imágenes de vigilancia del sospechoso, quien, según afirman, violó y robó el cadáver. Los horribles crímenes salieron a la luz después de que un revisor del transporte público encontrara al hombre muerto de unos 40 años boca abajo en el suelo de un tren R en el Bajo Manhattan. Todo esto el pasado miércoles, según informaron fuentes del transporte público. 3 personas resultaron heridas en un accidente que involucró a una ambulancia y un camión de carga en el Bronx, según informaron las autoridades. Los equipos de emergencia acudieron al lugar de los hechos tras recibir una llamada sobre este accidente, encontrándose con ambos vehículos con graves daños. Por su lado, el camión de carga parecía volcado. Además, se investiga la causa del accidente. El tráfico en la zona quedó interrumpido mientras las autoridades investigaban. La Universidad de Harvard rechazó el ultimátum del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para desmantelar las iniciativas de diversidad y reprimir a los estudiantes y manifestantes. La prestigiosa universidad afirmó que no cederá a las exigencias de la Casa Blanca, ni siquiera ante las amenazas de recortar cerca de $9.000 millones en fondos federales, adoptando un enfoque radicalmente diferente en las universidades como la de Columbia. El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio insistió en su objetivo de incluir el potente programa iraní de misiles balísticos en las negociaciones que mantiene para un nuevo acuerdo nuclear con la República Islámica. El enviado apuntó que el objetivo de Estados Unidos es limitar el programa nuclear iraní a fines civiles y que, por lo tanto, Teherán no necesita enriquecer uranio más allá del 3,67%, pero también la necesidad de que exista una verificación del armamento que incluye los misiles y el tipo de misiles que tienen almacenados. Las universidades públicas de Florida han comenzado a colaborar con ICE, lo que permitirá a la policía escolar interrogar a los estudiantes sobre su estatus migratorio y detenerlos si sospechan que están ilegalmente en los Estados Unidos. La decisión de los decanos de los centros de estudios superiores del Estado, los únicos de todo el país en hacerlo, ha generado preocupación entre estudiantes y defensores de los derechos civiles por los efectos que puede causar entre los alumnos. La Universidad Internacional de Florida, ubicada en Miami, con una población estudiantil mayormente hispana, confirmó que su departamento de policía recibirá capacitación para desempeñar funciones migratorias bajo supervisión federal como parte del programa. Migrantes venezolanos que quedaron varados en la frontera sur de México tras las restricciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, protestaron para pedir vuelos humanitarios para retornar a sus países. Los suramericanos se manifestaron fuera de la estación Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración, donde manifestantes como Wilmary Villa pidieron a las autoridades mexicanas y venezolanas ayuda para regresar porque llevan cerca de 3 meses que han acudido en busca de apoyo. Antes pedíamos, las autoridades migrantes pedían que se regresaran todos, ahora ya no los quieren regresar. ¿Qué está pasando, pues? ¿Sí? Estaban solicitando una ayuda para que nos ayudara a subir hacia el norte, pero la verdad tuvimos que estancarnos acá, no pudimos subir más y ahora la situación ya es muy crítica. Estamos aquí atrapados. Le damos gracias a este país
aquí en México han sido muy colaboradores con nosotros. Estamos eternamente agradecidos con ustedes por su colaboración. Agentes de aquí de migración nos han dicho que por favor debemos esperar que usted, señor presidente Maduro, habilite los aviones para poder retornar a nuestro país. Muchas gracias por la colaboración de México recibió a 24.413 deportados desde los Estados Unidos en las primeras 8 semanas, según las nuevas políticas del presidente Trump, incluyendo 4.567 extranjeros, según el último reporte ofrecido por la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum. Y una juez federal de Boston emitió una orden en la que suspende el fin del programa de parol humanitario que permite a cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos vivir temporalmente en los Estados Unidos. El programa, conocido como parol humanitario, es un permiso migratorio que ha permitido residir y trabajar temporalmente en los Estados Unidos a unos 530,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó su intención de enviar a personas nacidas en los Estados Unidos al CECOT, este penal de máxima seguridad en El Salvador, conocido por denuncias de torturas y detenciones arbitrarias. Trump dijo que en el país hay criminales locales a los que les gustaría incluir en el grupo de gente que ha sacado del país. El mandatario habló en esos términos durante un encuentro público con el presidente salvadoreño Nayib Bukele. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno se está preparando para recibir a los connacionales devueltos desde los Estados Unidos tras la intención del gobierno de Donald Trump de aumentar las deportaciones. La gobernante mexicana dijo que se ha instruido que se mantengan los 10 centros de atención en los estados fronterizos del norte del país para atender a las personas deportadas desde los Estados Unidos ante la posibilidad de que Trump cumpla su meta de expulsar a 1 millón de personas este año. Seguimos hablando de migración. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reconoció el manejo exitoso de la crisis migratoria en el Darién, esta selva fronteriza con Colombia. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reconoció el manejo exitoso de la crisis migratoria en el Darién, donde el flujo de viajeros irregulares se ha reducido en un 98% por parte del Servicio Nacional de Fronteras, SENAFRONT, durante el cambio de mando en esta institución. Es importante destacar también la validez en este momento histórico de un Servicio Nacional de Fronteras renovado y lleno de esa mística que es tan importante en el desempeño de sus funciones. El SENAFRONT no es solamente una entidad de servicio de fronteras, es una entidad que tiene y cumple una labor social muy grande en sus distintas áreas donde participa. En el acto agradeció al comisionado Luis Gobea, quien sale de la Dirección General del SENAFRONT para pasar a retiro y es sustituido por el comisionado Larry Solís. La peligrosa selva fronteriza ha sido históricamente paso obligatorio de los migrantes en su camino desde Sudamérica hacia Estados Unidos y desde 2021 se ha convertido en el epicentro de una de las crisis migratorias más recientes, marcada por el cruce masivo de migrantes irregulares, especialmente venezolanos. En 2023 llegaron a transitar más de 520,000 personas, una cifra récord que cayó a 300,000 migrantes en el 2024 y que en lo que va del año se ha reducido dramáticamente, lo que se atribuyó al cierre de caminos en la selva por parte del gobierno de Mulino y al temor por el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump. Hacemos una pausa comercial, al regreso seguimos con más de Noticias al Día. En las tiendas LeBron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas LeBron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora.
Les agradecemos a todos ustedes por seguir ahí en sintonía. El presidente reelecto, Daniel Noboa, planifica sus próximos 4 años tras ser reelegido presidente de Ecuador. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, comienza a planificar sus próximos 4 años al mando del país tras haber sido reelegido frente a la candidata correísta Luisa González, que espera respuesta a su petición de recontar los votos tras haber denunciado el fraude más grotesco de la historia de Ecuador y no aceptar su derrota por más de 10 puntos. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, aseguró que tras conocer los resultados que le dieron una victoria contundente a Noboa, analizó el mismo domingo con el presidente electo asuntos para cumplir con la propuesta electoral de convocar a una asamblea constituyente. Durante la campaña electoral, Noboa señaló que quiere profundizar sus reformas en materia de lucha contra el crimen organizado y liberalización de la economía, especialmente en llegada de inversiones y flexibilización laboral. Noboa también quiere dejar atrás la Constitución de Montecristi y generar un nuevo marco constitucional para profundizar las reformas que ya ha emprendido en su año y medio al mando del país, especialmente en la liberalización de la economía. Desde que llegó al poder en noviembre de 2023, Noboa ha buscado rápidamente replantear la Constitución, lo que consiguió en parte con un referéndum en 2024, donde obtuvo el respaldo mayoritario de la población a los cambios propuestos en materia de seguridad para reforzar la lucha contra el crimen organizado. Por su parte, esto dijo Manuel Valencia, un ciudadano ecuatoriano. Que los ecuatorianos de bien que queremos a nuestra patria tenían que votar por Danielito el Travieso. Y las travesuras que le hacen bien del Ecuador nos agrada mucho. En el transcurso del día, tanto la Unión Europea como la Organización de Estados Americanos, los organismos que desplegaron las 2 mayores misiones de observación electoral en Ecuador, respaldaron los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral CNE y felicitaron a Noboa por su triunfo. Con el 97,6% estructurado hasta el 14 de abril, Noboa acapara el 55,64% de los votos, más de 1 millón de sufragios logrados por González, que tiene el 44,36%. Seguimos en el Ecuador. La candidata a la presidencia de este país, Luisa González, no aceptó los resultados que le dan la derrota frente al presidente Daniel Noboa en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Quiero ser muy clara y enfática. La Revolución Ciudadana siempre ha reconocido una derrota en las últimas elecciones cuando así lo han demostrado las encuestas, el tracking, las estadísticas. Hoy no reconocemos los resultados. Con estas declaraciones, Luisa González, candidata del correísmo, no reconoció su derrota frente al presidente Daniel Noboa en la segunda vuelta electoral de Ecuador. Con el 89,59% de actas escrutadas, los resultados oficiales le otorgaban un 44,08% de votos frente al 55,92% de Noboa. González denunció un fraude grotesco y anunció que pedirá la reapertura de urnas, aunque no presentó pruebas que respalden sus acusaciones. Y me niego a creer que exista un pueblo que prefiera la mentira antes que la verdad, la violencia antes que la paz y la unidad. Me niego rotundamente a creer algo así. Y es por eso que nosotros, todo el pueblo que se ha unido en contra de la violencia, de la mentira, vamos a pedir el reconteo y que se abran las urnas. La candidata de Revolución Ciudadana argumentó que 11 encuestas previas le daban como ganadora, incluyendo un sondeo a boca de urna que le otorgaba una ventaja de 4 puntos. Cuestionó también que su porcentaje de votos no hubiera aumentado respecto a la primera vuelta y aseguró que su movimiento no aceptará los resultados hasta que se revise el conteo. Más de 13,7 millones de ecuatorianos participaron en los comicios con una asistencia del 83,76%. La jornada transcurrió bajo fuertes medidas de seguridad debido al conflicto armado interno declarado en 2024 para combatir la violencia criminal. González además acusó a Noboa de gobernar para intereses privados y prometió mantener la resistencia frente a lo que calificó como una dictadura. La misión de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos mostró este martes su preocupación por indicios sobre el uso de recursos públicos y del aparato estatal con presuntos fines proselitistas durante la campaña para los comicios en los que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, logró la reelección hasta el año 2029. Tras destacar el ambiente de tranquilidad en que se desarrollaron las elecciones del pasado domingo, todo esto en su informe preliminar.
Las autoridades colombianas han estrechado el cerco contra el jefe guerrillero del Estado Mayor Central, las FARC, Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país. Luego de que en una operación militar hallaron armamento y objetos personales del hombre más buscado del país, las autoridades colombianas han estrechado el cerco contra el jefe guerrillero del Estado Mayor Central de las FARC, Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco. A pesar de este hallazgo, aún no se puede confirmar su muerte. Habla el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez. Lo que podría decirle es que no ha sido neutralizado porque no tenemos físicamente el cuerpo de él, ya sea o que esté vivo o que esté muerto o que esté herido, no sabemos, pero bajo esa hipótesis consideramos que aún está vivo, huyendo, eso es lo que creemos, pero lo cierto es que lo seguimos buscando. Por eso es que estoy anunciando, o recordando más bien, la recompensa que hay por él. El ministro Suárez recordó que Iván Mordisco encabeza el cartel de los más buscados en Colombia y que el gobierno ofrece por él una recompensa de hasta 4.450 millones de pesos, es decir, cerca de 1.1 millones de dólares. Alias Iván Mordisco ha sido dado por muerto varias veces por el gobierno colombiano, la última de ellas en julio de 2022, pero el jefe guerrillero reapareció en un video meses después. Por su lado, el director de la Policía Colombiana, Brigadier General Carlos Fernando Triana, detalló hoy que en el barrido de las zonas del sur del país en las que se han desarrollado las operaciones contra Iván Mordisco, principalmente en el departamento del Caquetá, fueron hallados el fusil, un computador y otros elementos personales del jefe guerrillero. Fueron hallados en el desarrollo de este resultado elementos personales usados por alias Iván Mordisco, como las gafas, como el fusil Tabor, que esta persona, porta de forma permanente, como el computador personal. Todo lo anterior objeto de análisis en el marco del desarrollo de toda la actividad judicial. El gobierno asegura que el jefe del Estado Mayor Central de las FARC cuenta con más de 30 años de prontuario criminal en los que se ha dedicado al narcotráfico, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y daño al medio ambiente. El disidente de las FARC está acusado de ataques con explosivos en el suroeste de Colombia, del asesinato de 4 menores indígenas en el sur del país en 2023 y del secuestro de 17 miembros de una misión médica en 2019, entre muchos otros crímenes. Perú despide a Vargas Llosa en la intimidad familiar y piden que les dejen vivir su duelo mientras los peruanos recuerdan su legado. Álvaro Vargas Llosa informó sobre el fallecimiento de su padre, el escritor Mario Vargas Llosa, ocurrido el domingo en Lima a los 89 años. En declaraciones a la prensa describió la pérdida como significativa para Perú y su familia, mientras se realiza un velatorio privado en la residencia del Nobel de Literatura en 2010, conforme a los deseos del fallecido de evitar ceremonias públicas. Nosotros hemos acordado tratar de llevar este duelo en la intimidad. Por eso estamos velando a mi padre en casa en lugar de hacerlo en un lugar público. Y vamos a rogarles, sé que esto es difícil tratándose de un personaje público, vamos a rogarles que respeten esa privacidad, y eso implica que nosotros vamos a evitar hacer más declaraciones de las que acabo de hacer, por respeto a ustedes, por respeto al público que nos está escuchando y por respeto a las personas que nos han hecho llegar sus mensajes de afecto y de cariño. Les agradezco infinitamente la paciencia y su presencia aquí. El hijo mayor del autor solicitó a los medios de comunicación y a los ciudadanos respetar la privacidad del duelo familiar. Explicó que la decisión de realizar el velatorio en casa y no hacer más declaraciones públicas responde al deseo de mantener la intimidad de este proceso, aunque agradeció los mensajes de apoyo recibidos. Mi padre era una persona, como saben ustedes, universal, de manera que es natural que haya fuera de las fronteras del Perú congoja y tristeza por lo ocurrido, pero nunca pensamos que tomaría las proporciones que ha tomado, de manera que expresamos una infinita conmoción por lo que estamos recibiendo. La familia Vargas Llosa ha recibido condolencias desde diversos países de América, Europa y Asia, tanto de personas particulares como de instituciones y gobiernos.
Álvaro Vargas Llosa expresó el agradecimiento de toda la familia, incluyendo a su madre Patricia y a sus hermanos Gonzalo y Morgana, por las muestras de apoyo durante este momento. Sobre este legado, el icónico Parque de Lima celebra a Vargas Llosa y proyecta imágenes de su vida sobre la emblemática fuente en el centro histórico de Perú. Lima rindió un emotivo homenaje al escritor peruano Mario Vargas Llosa, proyectando sobre la emblemática fuente de la fantasía en el Parque de la Reserva imágenes de su vida y su trascendental carrera literaria. A través de un espectáculo de luces, agua y música, limeños y turistas pudieron recordar al autor de la Fiesta del Chivo, quien falleció el domingo a los 89 años. Las proyecciones incluyeron frases célebres del escritor, videos de momentos clave de su trayectoria y fotos personales, celebrando no solo su legado literario, sino también su influencia en la cultura global. Vargas Llosa, quien obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 2010, es considerado una figura de orgullo para los países de habla hispana. Su obra marcó a generaciones enteras, especialmente en América Latina, donde su crítica política y su estilo narrativo dejaron una huella profunda. En su tributo, el escritor resaltó que la cosa más importante que le ha pasado en la vida ha sido aprender a leer, una reflexión que se proyectó en la pantalla de la fuente como parte de un recorrido visual por su vida. La proyección también recordó su amor por la literatura y su constante lucha por la libertad y los derechos humanos. La cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer. Y creo que no hay ni una pizca de exageración en esa frase. El homenaje que tuvo lugar en el Centro Histórico de Lima se sumó a los tributos que se realizaron en distintas partes del mundo. Horas antes, en el distrito limeño de Barranco se llevó a cabo un velatorio privado con la presencia de allegados y autoridades, entre ellas la presidenta Dina Boluarte, y por la tarde, los restos del Nobel fueron cremados en una ceremonia íntima rodeado por su familia. Vamos ahora con nuestros patrocinadores. Al regreso seguimos con más noticias. En las tiendas Lebron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas Lebron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Les agradecemos a todos ustedes la sintonía. Hablamos del afamado actor estadounidense Johnny Depp, que regresa a la gran pantalla con Day Drinker, una película que comparte elenco con Penélope Cruz y que supone su primer gran proyecto cinematográfico tras sus disputas legales con su ex esposa Amber Heard. Lionsgate presentó el primer adelanto de este film, que comenzó con su producción esta semana en España, con una imagen en la que se observa al actor de Piratas del Caribe en el papel del misterioso huésped en un yate privado. Depp aparece en la imagen canoso, con barba y ojos azules, portando un traje azul y con un vaso de whisky en la mano. El presidente brasileño Jair Bolsonaro evoluciona muy bien tras ser sometido a una larga operación del intestino, según informaron sus médicos. El presidente brasileño Jair Bolsonaro evoluciona favorablemente tras una operación intestinal de 12 horas realizada el domingo en un hospital de Brasilia. Según los médicos, la intervención no presentó complicaciones y el paciente permanece consciente, aunque aún no hay fecha prevista para su alta. Fue una cirugía sumamente compleja y delicada, cuyos detalles los dará en breve el doctor Claudio. Pero fue una cirugía donde no hubo muchas adherencias. Se trata de complicaciones que se vienen presentando desde principios del año 2018. Su esposa, Michelle Bolsonaro, indicó que ya fue trasladada a una habitación desde la UCI.
El equipo médico detalló que la cirugía buscó resolver una obstrucción intestinal causada por adherencias de operaciones anteriores. El jefe quirúrgico Claudio Virolini explicó que el intestino requerirá tiempo para desinflamarse antes de reiniciar la alimentación oral. La expectativa es que vuelva a un mejor nivel de vida, coma mejor y esperamos que no haya restricciones, excepto en el posoperatorio inmediato durante los próximos 2 o 3 meses. Bolsonaro, hospitalizado desde el viernes tras sentir dolores en un acto en Río Grande do Norte, arrastra problemas digestivos desde el atentado que sufrió en 2018 durante su campaña presidencial. Paraguay celebra el Día Nacional del Bori Bori, elegido el mejor caldo del mundo. Vamos a ver de qué se trata este plato típico de ese país común en Semana Santa. Los paraguayos celebran el Día Nacional del Bori Bori, considerado el mejor caldo del mundo en 2024 y 2025, con degustaciones de este platillo tradicional que nació en las cocinas campesinas del país y que inauguraron en esta jornada la agenda cultural de la Semana Santa. La sede de la Secretaría Nacional de Turismo, Senatur, fue escenario de la celebración, donde la chef Miriam Vera preparó unas 500 raciones de este caldo con las que deleitó a asuncenos y turistas que transitaban por el centro capitalino. El origen del Bori Bori es la cocina del campo, ¿verdad? De las abuelas, de los ingredientes que tenían, pues generalmente en el interior y hasta ahora se tiene una huerta. Por su parte, la jefa del Departamento de Preservación de Productos Turísticos de la Senatur, Pamela Almada, aseguró que la Guía Culinaria Internacional Taste Atlas reconoció el 14 de abril de 2023 al Bori Bori como uno de los platos más deliciosos del mundo para 2024, galardón que se repitió en 2025. Se hizo una selección justamente que se dio entre 906 sopas a nivel mundial, donde el público estuvo votando y de los cuales fueron 24.000, más de 24.000 votaciones, ¿verdad? Y de los cuales Paraguay, el Bori Bori, obtuvo una calificación del 4.7 sobre 5. El término Bori Bori tiene su origen en la lengua guaraní. Nació del vocablo español borita, que se guaranizó como borita para después transformarse en Bori Bori, que significaría numerosas boritas, según relata la historiadora Margarita Miró, mencionada en un documento de la Senatur. Los salvadoreños realizan actividades tradicionales con motivo a esta Semana Mayor. 60 hombres endiablados, o talsigüines, como se dice en lengua náhuatl, recorrieron las calles este lunes santo en Texistepeque para librar los pecados de los pobladores a latigazos. Los hombres, vestidos de rojo y con látigo en mano, se repartieron por la plaza central de dicha localidad, a más de 77 kilómetros de San Salvador, en una centenaria representación de lucha entre el bien y el mal. Para mí representa algo muy creativo, muy divertido, pues, y que al final pues, nos termina construyendo eso, que el bien siempre triunfará sobre el mal. Después de repartir sus azotes, los talsigüines representan una lucha con Jesucristo representado por un poblador, quien los derrota con una cruz y una campanilla en mano, para después someterlos y caminar sobre ellos. Habla el párroco de la iglesia San Esteban, Hilario Morán. Son dolorosas, pero hay que saber que ellos lo están ofreciendo, porque no voy a ir solamente para que me den un pencazo, ¿verdad? Sino porque en realidad quiero remediar algún mal que tengo o ofrecerlo por la salud de algún enfermo también que hay. La tradición de los talsigüines fue declarada en mayo de 2014 por la Asamblea Legislativa como Patrimonio Cultural Inmaterial de El Salvador, por considerarse una expresión propia de la identidad salvadoreña. Los salvadoreños realizan cada año diversas actividades religiosas en el contexto de la Semana Santa, con las que recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. No tenemos tiempo para más. Les agradecemos a todos ustedes la sintonía en esta emisión de Noticias al Día. Fanny Luna se despide y ustedes pendientes a toda nuestra programación.